este día, Dios trae un mensaje maravilloso de fe y vamos a entender lo que es la autoridad de la fe. Te quiero hablar acerca de la autoridad de la fe. Y si estás listo, saca pluma y papel y toma tus notas porque hoy Dios te va a estar enseñando cosas muy importantes acerca de la autoridad de la fe. Y quiero comenzar diciendo a todos, la fe es algo natural en cada uno de nosotros. Dice la Escritura que a cada uno de nosotros nos dio una medida de fe. Todos tenemos la capacidad de creer. Lo que hemos llamado el sistema de creencias o las creencias. Las creencias en el corazón de las personas los llevan a resultados en sus vidas. Todo lo que una persona hace, todo lo que una persona decide en la vida y así como habla, eso es lo que cree. Te puede decir que cree otra cosa, pero si hace algo diferente, esa es su verdadera creencia. Entonces, todos avanzamos en la vida o todos nos regimos en la vida con base en lo que creemos, el sistema de creencias. Eso es lo que mueve a las personas. Y donde coloques tú tu fe, definirá tus realidades. Donde tú pongas tu fe, eso va a definir lo que vas a vivir en el futuro. Y la fe te va a llevar a tomar decisiones que producirán esas realidades que vas a vivir. ¿Quieres vivir correctas realidades? Tenemos que aprender a cambiar nuestro sistema de creencias. El que aprendimos allá antes de conocer a Dios. Todo lo que aprendimos desde nuestra infancia y a lo mejor oímos muchas cosas negativas, aprendimos muchas enseñanzas negativas y todas esas enseñanzas negativas están poniéndole una limitación a nuestra vida. Están poniéndole una limitación a las cosas que hacemos. He escuchado personas que hablan muy negativamente de todo y no se dan cuenta que están siendo negativas y piensan que son realistas, pero están viendo nada más lo que sucede alrededor de ellos y están opinando negativamente de todo. Y es por eso que están estancados, que no avanzan en la vida. ¿Por qué? Porque su sistema de creencias es muy negativo. Así es que debemos tener mucho cuidado en lo que estamos creyendo y lo que estamos hablando. Porque lo que diga será hecho, es un principio que habla la Biblia. Jesús enseña estas cosas. Y si tú estás convencido que Jesús tiene la autoridad y el poder sobre las enfermedades, sobre las dificultades, sobre las crisis, entonces tú estás colocando tu fe en un lugar de autoridad, en un lugar de poder, donde tú verás realidades diferentes suceder en tu vida. Pero debemos entender dónde colocar nuestra fe, cuál es la manera de nosotros caminar con Jesucristo y dónde vamos a colocar nuestra fe. ¿Estás listo para esta aventura de fe? ¿Estás listo para poder entender hacia dónde podemos dirigir nuestra fe y hacer un cambio? El apóstol Pablo exhorta a todas las iglesias a que seamos renovados y transformados en nuestra manera de entender y de creer. Y vamos a comenzar en la Biblia. Hay una historia que me gusta mucho, que está en Mateo capítulo 8, y voy a leer del versículo 5 al 13, la versión actualizada Reina Valera 2015. Y aquí hay una historia fascinante, maravillosa, en donde vemos el poder de la fe. Voy a leer verso 5, voy a empezar desde ahí, desde el verso 5, Mateo 8, 5. Dice así: cuando Jesús entró en Capernaum, vino a él un centurión y le rogó diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, y sufre terribles dolores. Y le dijo: yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión, verso 8, y dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado será sanado. Porque yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mi mando. Si digo a este ve, él va. Si digo al otro ven, él viene. Y si digo a mi siervo haz esto, él lo hace. Cuando Jesús oyó esto, en el verso 10, se maravilló y dijo a los que lo seguían: de cierto les digo que no he hallado tanta fe en ninguno en Israel. Y les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Verso 13. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella hora.
Qué impresionante historia estamos viendo aquí en Mateo, en el capítulo 8, cuando Jesús llegó a una ciudad llamada Capernaum. Y por cierto, Capernaum es un dato bien interesante. Capernaum fue la ciudad donde más milagros se documentaron en los evangelios. Capernaum fue un centro, una ciudad muy importante, muy interesante, y Jesús ahí hizo muchos milagros. Y dice que vino un centurión. ¿Cuál es el contexto histórico y geográfico que se está viviendo en este momento ahí en Israel? Bueno, ya tenían 70 años que habían llegado las tropas de los romanos, el imperio romano, ya había desaparecido el imperio griego durante tantos años que estuvo gobernando todas esas tierras, conquistando todas esas tierras, y ahora venía un movimiento de los romanos. El imperio romano se había levantado y había estado conquistando todas esas zonas de Medio Oriente. Entendemos que este soldado ya había estado ahí mucho tiempo, ya había sido enviado con sus tropas de hace años atrás, porque ya llevaban 70 años de conquista en todas esas zonas. Y entonces este centurión conocía muy bien la cultura, conocía muy bien la religión de los judíos, se había familiarizado mucho con todos ellos. Dice que cuando llegó a la ciudad, este centurión vino y le rogó diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, y sufre terribles dolores. Y Jesús dijo: vamos, yo lo voy a sanar. Sabes, aquí hay mucho que podemos obtener para entender el poder de la fe. Lo primero que podemos entender aquí es que el centurión es un oficial romano y representa el poder y la autoridad del imperio romano. Él representaba el imperio conquistador, el que había llegado a ocupar y conquistar esos territorios. Y Jesús representaba al pueblo conquistado, al pueblo de los judíos, el que había sido sometido. Debemos tomar en cuenta que este centurión era un oficial que tenía a su cargo 100 soldados del ejército. Era considerado alguien en eminencia, ¿verdad? Y estos militares tenían cierta autoridad, poder económico y poder también político. Entonces, no era cualquier persona el que se estaba acercando a Jesús. Este centurión también, estudiando un poco más acerca del contexto de la cultura de ese tiempo, ellos fueron educados desde niños. Desde niños los escogían para ser enlistados en el ejército de Roma y eran educados en una filosofía y en una forma de pensar muy especial con la religión de los romanos, que era politeísta. O sea, quiere decir que ellos creían en muchos dioses. Eso quiere decir politeísta, de muchos dioses. Entonces, su manera de creer había sido formada desde niño. Su manera de pensar había sido formada desde niño, de este centurión. Además, cuando eran enlistados y eran nombrados oficiales del ejército, ellos le debían lealtad total al César. El César era el emperador romano. Entonces, el César era el único que era considerado como Dios, ¿verdad? Y todos los demás dioses mitológicos. Así que ese era el contexto de este hombre que viene a Jesús y le dice Señor, ¿verdad? Entonces, el conquistador se rinde al conquistado. El ejército de Roma que representaba a este hombre viene y se postra ante Jesús y le ruega y le dice Señor, ¿verdad? ¿Esto qué nos está hablando? Que donde tú enfoques tu fe será la posición que tendrás delante de Jesús. Yo pienso que este hombre, el centurión, tuvo que luchar contra muchas formas de creer que le habían enseñado desde la niñez. A él le habían hecho pensar que Roma era lo máximo, era el imperio más grande. Pero él, yo creo que está pensando, el César no puede sanar a mi siervo. Ninguno de mis oficiales mayores que esté yo bajo su autoridad, ninguno de ellos puede sanar a mi siervo. Ellos no tienen esa autoridad, ellos no tienen ese poder, rebasa sus capacidades. Él no podía llevar al César para que orara por el siervo de este hombre y lo sanara. Entonces él reconoce que hay una autoridad mayor en Jesús. ¿Cuántos pueden reconocer que hay una autoridad mayor en Jesús? Así que este hombre, el centurión, aquí descrito como el centurión, lo reconoce como Señor. La palabra Señor quiere decir Dios, de la palabra antigua Kurios, que quiere decir Dios, con autoridad para sanar, lo reconoce. Estos atributos no estaban en ninguna otra persona que él conociera. Y él está entendiendo, Jesús está bajo la autoridad de Dios.
El Dios de los judíos es un Dios poderoso y Jesús está mostrando que tiene autoridad porque está bajo el gobierno de su Dios, bajo el gobierno de ese Dios todopoderoso. Este hombre ya había estado familiarizado con la cultura de los judíos, porque en el Evangelio de Lucas también hablan esta historia, y Lucas describe a este hombre como un hombre piadoso que había hecho muchas ofrendas para que se levantara una iglesia para los judíos. Entonces él daba muchas cosas, él daba cosas materiales para la iglesia, él daba ofrendas para que la iglesia se extendiera. ¿Me explico? Y por esa razón, él empieza a conocer que Dios es todopoderoso y él empieza a conocer que Jesús, el que estaba ahí haciendo milagros, era el hombre que había enviado Dios para establecer un nuevo reino. Y por eso viene ante él y le dice: Señor, te ruego que sanes a mi siervo, porque tienes autoridad. Estos atributos solamente están en ti. Así es que el centurión luchó contra muchas cosas en su mente, con argumentos, con maneras de pensar. Él venía de otra cultura, él venía de otra formación. Allá le enseñaron desde la niñez en creer en muchos dioses. Aquí solamente estaba el Dios Todopoderoso y Jesús, Dios hecho hombre aquí en la tierra, en Jesús, ¿verdad? Y estaba delante de él y era una oportunidad maravillosa. Él supo que llegaba a la ciudad y ahí en la ciudad dice: yo iré a verlo. Tuvo que luchar contra muchos argumentos, yo pienso, para llegar a él y estar con esa confianza de decirle: Señor, te ruego que sanes a mi siervo. ¿Cuántos han tenido que luchar con eso? ¿Cuántos todavía ya se dieron cuenta que están batallando con creencias del pasado, con maneras de pensar, hábitos de creer del pasado? Pero eso no te está sirviendo porque estás colocando tu fe en un lugar donde no vas a ver realidades sobrenaturales que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Quieres ver esas realidades en tu vida? Necesitas ir a colocar tu fe en conocer a Jesús más de cerca. Cuando Jesús voltea con sus discípulos, y él entiende, ¿verdad?, que el centurión está convencido de la fe. Él dice: no he visto tanta fe en toda Israel, en toda Jerusalén. La palabra fe que aparece aquí es la palabra emuná, la palabra hebrea emuná, que significa firmeza, seguridad, veracidad, honradez, lealtad, confianza y fidelidad. ¿Qué tuvo que haber pasado en el corazón del centurión para que Jesús pudiera definir la fe de este hombre? Dices que tu fe es diferente a la de los demás. Tienes tanta fe que nunca he visto tanta firmeza, nunca he visto tanta seguridad, tanta veracidad y honradez, tanta lealtad, confianza y fidelidad en lo que yo hago y en lo que yo soy. En otras palabras, el centurión con su actitud le está diciendo: creo en ti completamente. Creo en ti, Señor. ¿Cuántos tienen esa seguridad y esa firmeza? ¿Cuántos, en vez de angustiarse, voltean a ver al Señor? ¿Cuántos tienen esa clase de fe? Porque yo le estoy hablando a una iglesia que tiene una fe emuná, una fe que está firme, una fe que no se dobla ante ninguna circunstancia. ¿Sabes a lo que se estaba arriesgando este centurión? Porque lo estaban viendo sus ejércitos, y si alguien le llamaba Señor a otra persona o a otro Dios que no fuera el César, entonces eran considerados como traidores a Roma y pagaban con la muerte. A ese punto se estaba comprometiendo este centurión, se estaba arriesgando. ¿Cuántos se dan cuenta que la fe es algo muy importante? Y cuando tú pones la fe en el lugar correcto y tienes firmeza, seguridad, veracidad, honradez, lealtad, confianza y fidelidad en lo que estás creyendo, entonces verás realidades impresionantes. No he visto tanta fe, dijo Jesús. Esta fe del centurión percibe como un hecho real lo que no se ha revelado a sus sentidos. Porque él dice: di la palabra, yo ya estoy viendo a mi siervo sanado, pero solamente di la palabra. La fe del centurión estaba colocada en un punto en su corazón de tanta firmeza,
de tanta confianza en Dios, de tanta confianza en Jesús, que le está diciendo, yo sé lo que es estar bajo autoridad, yo sé lo que es tener autoridad, tú solamente ordenas y se cumple, no hay de otra, yo lo sé, y mi fe está puesta bajo esos cimientos de autoridad donde tú estás caminando, Jesús, solamente di la palabra. Había otro problema también de tipo social ahí, porque los judíos no entraban en casa de los paganos o de los no judíos o de los gentiles, ¿verdad? Culturalmente era rechazado eso. Entonces un judío no podía entrar en casa de un hombre así que no fuera judío. Y por eso dice, yo no soy digno. Tú tienes una gran autoridad, tú representas al Dios Todopoderoso y además eres judío. No soy digno de que entres en mi casa, pero solamente di la palabra y tu orden será hecha. Y Jesús se impacta de tanto, ¿verdad? De tanta fe y dice, wow, nunca he visto tanta fe. Así es que la fe del centurión percibía como un hecho real lo que no se había revelado a sus sentidos. Los sentidos naturales todavía no lo veían porque él veía una enfermedad en su siervo. Pero le dijo, solamente di la palabra. Así es que su fe estaba fundada en lo que él ya había conocido de Jesús y él sabía, Jesús tiene poder sobre las enfermedades. Jesús tiene poder sobre las tinieblas. Y yo pregunto, iglesia, ¿dónde está cimentada tu fe? Muchos pueden decir, yo confío en Dios, yo tengo fe en Dios. Pero al poco rato los veo sufrir, los veo estar angustiados, los veo estar como atorados, los veo en situaciones difíciles donde me están diciendo, pues es que no tengo tanta confianza en Él, no soy tan fiel a Él. ¿En dónde está cimentada tu fe? Jesús le dice a sus discípulos, nunca había visto tanta firmeza, nunca había visto tanta seguridad en quién soy yo, nunca había visto tanta honestidad. Honestamente, eso es veracidad y también quiere decir que está convencido, tiene una convicción muy, muy fuerte. La veracidad tiene que ver con la verdad, es la certeza de lo que se espera. Veracidad tiene que ver con certeza. Entonces, emuná es una palabra muy importante, muy interesante. Firmeza, seguridad, certeza o veracidad, honradez. O sea, él era sincero y estaba diciendo, pues todo lo que yo represento se rinde a ti porque tú eres mayor que yo. Yo represento ejércitos de esta tierra. Yo represento al imperio romano más poderoso conocido de su tiempo. Yo represento al César. Yo estoy aquí con una orden mía. Yo puedo mandar a todos estos al calabozo, a la cárcel, pero tú eres mayor que yo. Y con esa honradez, con esa lealtad y esa confianza se acerca a Jesús y le dice, Señor, reconozco que tú eres Señor. Nunca he visto tanta lealtad y tanta confianza y tanta fidelidad en quién es Jesús. Es lo que está diciendo aquí la Escritura. El centurión identificó a Jesús como un hombre digno de ser honrado. La autoridad que estaba en él era asombrosa para el centurión y por eso con esa humildad se postra ante él y le dice, Señor, te ruego. Cuando la Biblia describe que alguien está rogando y llama Señor a Jesús, entonces es un acto de agachar el cuerpo y postrarse ante Él. Y eso es lo que hizo este hombre. Reconoció la autoridad que estaba en Jesús y le dijo, no soy digno que vayas a mi casa, solamente di la palabra, di la palabra. Esta clase de fe se alimenta de las cosas que tú ves imposibles y cuando tu vista la pones allí en Jesús, tú dices, es posible. Mientras tú lo ves imposible, entonces tu fe está muy pequeña, pero cuando tú volteas a ver a Jesús y dices, Él sí lo puede hacer, entonces tu fe crece, tu fe se fortalece. Así es que si tu fe y tu seguridad está en Jesús, entonces la autoridad de tu fe podrá llevarte a ver realidades poderosas. ¿Cuántos están conmigo? Jesús enseña acerca de esto en Marcos capítulo 11, versos 22 al 24, y la versión que voy a leer es Reina Valera contemporánea. Y Jesús está enseñando acerca de la fe. Y dice el verso 22, Jesús les dijo, tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. Es la misma palabra emuná. Tengan confianza, tengan certeza.
Sean sinceros con Dios, que sí le creen, o hasta dónde le crees, que te quieres relacionar más fuertemente con Él. Sean sinceros, sean fieles a Él. Verso 23. Porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate de ahí y échate en el mar, su orden se cumplirá, siempre y cuando no dude en su corazón, sino que crea que se cumplirá. Verso 24. Por tanto les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta clase de fe haya lugar en tu corazón, en lo más profundo de tu ser, ahí en tu espíritu, y empieza a operar y a transformar tus pensamientos. Todo lo que habías creído en el pasado, a lo mejor cosas negativas, son echadas fuera, son desplazadas, porque viene emuná, viene una clase de fe que te hace permanecer y ver un futuro diferente y caminar en esperanza y activar el poder. Lo que es posible, lo que tus ojos naturales decían que no era posible, ahora esta palabra, esta fe emuná, te hace estar en confianza, te hace ser fiel, te hace estar firme, honestamente firme. Y yo declaro en el nombre de Jesús que esta fe te va a llevar a vivir realidades poderosas en tu vida. Amén. Así es que si tienes esa firmeza, esa confianza, esa seguridad en la autoridad de Jesús, tu fe es una fe que tiene autoridad para sanar. Tu fe tiene una fe, tú tienes una fe que tiene autoridad para liberar, para llevarte a prosperidad. Puertas que estaban cerradas, solamente di la palabra, dice la Escritura. Solamente di la palabra. Jesús se agradó de esta fe. Voltea con sus discípulos y dice, ¿se dieron cuenta? No he visto una fe como la de este hombre en toda la ciudad. No he visto tanta fe. Jesús se agradó de esta fe. El Padre se complace con esta clase de fe. Lo que tú digas será hecho. Con esta clase de fe se complace. Y Hebreos 11:6 nos da este principio maravilloso. Acabamos de ver una enseñanza de Jesús que dice, lo que tú digas será hecho. Pero también quiero que te enfoques en este texto de Hebreos 11:6, Reina Valera contemporánea, donde nos da una clave importante. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Sin fe es imposible, pero con fe todo es posible. Y este hombre no sabía tal vez este principio. Él estaba bien enfocado en entender la autoridad de Jesús y lo que era posible en Jesús, pero agradó el corazón de Dios, agradó el corazón de Jesús. Y dijo, wow, y cuando en Lucas también, ya no vimos esa parte de Lucas, pero quiero contarte esto. Cuando en Lucas también, en esta historia contada en Mateo del centurión, vienen a decirle a Jesús, ¿verdad? Y le dicen, Señor, es que este hombre ha ayudado a tu iglesia con muchas ofrendas y ha sido generoso para la iglesia y construyó un templo. Este hombre es bueno, es generoso. Y eso agradó más el corazón de Jesús. No solo porque vio la fe y la actitud, sino los hechos de él. Y por eso dice, yo estoy viendo que hay algunos que son elegidos para el reino y la pasarán mal, pero él se sentará, ¿verdad? En el reino de Dios se sentará con Jacob y con Isaac y con Abraham. Está diciendo, vienen otros primero con más fe y entrarán más rápido. Esta clase de fe agrada a Dios y activa toda autoridad sobre las tinieblas y las enfermedades. Dice, sabe recompensar a quien lo busca, a quienes lo buscan. Jesús está entendiendo esta parte y está como dando una lección a sus discípulos diciendo, esta es la clase de fe en la que tienen que caminar. Y por supuesto, más adelante los discípulos desarrollaron esa fe. Decían la palabra y milagros y señales sucedían. Decía la palabra y la autoridad de esa fe manifestaba realidades poderosas. ¿Cuántos quieren comprobar que esa fe puede alcanzar niveles? Iglesia, tu fe puede alcanzar niveles de autoridad, tu fe puede alcanzar niveles de poder. Las posibilidades son todas, no hay límite en las posibilidades. No estés sufriendo por las cosas que no han llegado, como se están moviendo alrededor las áreas de tu vida, la economía, el trabajo, la salud.
Pero si tú tienes una fe con este tipo de autoridad, entonces lo que tú hables comenzará a formar un futuro, a crear un futuro poderoso. La buena noticia es que Jesús nos ha trasladado esta autoridad sobre las enfermedades. Lucas capítulo 10, verso 19. Nueva traducción viviente. Lucas 10, 19. Dice así: miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Jesús está usando un lenguaje figurado aquí. Al referirse entre serpientes y escorpiones, está hablando de entes espirituales, está hablando de demonios. Y dice, ustedes los pueden dominar y los pueden aplastar. Les he dado autoridad sobre todas las tinieblas y sobre las enfermedades, sobre todo poder del enemigo. Lo que no se conocía, Jesús vino a exhibir la actividad de las tinieblas, cómo operaban las tinieblas. Jesús vino a exhibirlos y no solamente a exhibirlos, sino también vino a derrotarlos. Y dice ahí, no solo en Jesús, ¿verdad? Él no tenía el plan de que se quedara en Jesús toda esa autoridad y ese poder. Cuando Él está resucitado al tercer día y cuando va a darles una gran comisión, esto lo vemos en los evangelios, Él dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y predican el evangelio en todas las naciones, sanen a los enfermos, anuncien el reino de Dios, digan que el reino se ha establecido en esos hogares, digan que Dios les ama a todos y sanen a los enfermos, echen fuera a los demonios y toda tiniebla échenlas fuera, ustedes son luz. Dice, les he dado autoridad. La obra de tinieblas en los hombres, que vino a dominar a los hombres, fue exhibida, y no solo eso, sino que Jesús la reveló y nos dio autoridad sobre toda fuerza del enemigo. ¿Alguien tiene depresión? El Señor te hace libre en este día, porque hay autoridad saliendo de mi boca sobre la depresión. ¿Alguien está desanimado? ¿Alguien está viendo una perspectiva negativa? ¿Alguien está teniendo pensamientos de enfermedad y de muerte? Yo te hago libre en el nombre de Jesús, dice el Señor. Eres libre por la palabra que se suelta en esta mañana. Solo di la palabra. ¿Crees que Dios lo puede hacer? ¿Tienes confianza y seguridad en la autoridad que tiene Jesús para librarte de la enfermedad? Entonces, di la palabra en el nombre de Jesús. Lucas capítulo 9, verso 1, nueva traducción viviente. Cierto día, Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Cierto día, Jesús reveló uno de sus planes más impresionantes que yo veo. Aparte de la cruz del Calvario, aparte del sacrificio para morir por todos nuestros pecados, Él revela algo impresionante y dice que reunió a sus discípulos y les dio poder, les impartió poder, les comunicó, les dio ese poder y les dijo, ahora tienen autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. ¿Cuántos creen en esto? ¿Cuántos creen que hoy todavía Jesús lo sigue haciendo a través de su iglesia? A través de nosotros nos ha dado autoridad. Así es que lo que tú hables será hecho. Jesús dijo, lo que tú creas en todo tu corazón y lo que tú hables será hecho. Es una autoridad que nos ha dado no solo a los pastores, sino a su iglesia. Les ha dado autoridad. Pero ¿dónde está colocada tu fe? ¿En qué plataforma, en qué cimiento está tu fe? Porque si está parada en lo que Dios puede hacer a través de Jesús, en lo que ya hizo Jesús en la cruz del Calvario, entonces tú tienes una clase de fe que tiene autoridad y tiene poder sobre toda fuerza del enemigo, sobre toda estrategia que quiere arruinar tu vida el enemigo. Entonces deshazte de todo ataque del enemigo en el nombre de Jesús. La buena noticia es que ahora Jesús nos da esta autoridad para que en su nombre echemos fuera demonios, para que en su nombre se sane toda enfermedad por el nombre maravilloso y poderoso de Jesús. Acompáñame a una escritura que está en Jeremías 17:14. Voy a leer una versión que es la Nueva Biblia Viva. Ve lo que está diciendo Jeremías aquí. Ahora, si tú lees todo ese capítulo,
Hay un contexto donde hay personas que están atacando fuertemente a Jeremías y lo están queriendo sacar de su contexto de fe, lo están queriendo sacar de que ya no crea en Dios. Pero ve lo que dice: Señor, solo tú puedes sanarme, solo tú puedes salvarme de todos los peligros. Por eso toda la gratitud de mi corazón es solo para ti. ¿Cuántos están seguros de esto? ¿Cuántos saben y entienden y creen que el Señor, nuestro Dios, Señor Jesucristo, es el único que puede sanarnos y es el único que puede salvarnos de todos los peligros? ¿Cuántos están agradecidos por esto? ¿Cuántos realmente tienen una actitud y un comportamiento de gratitud a Él? Porque todo lo que has avanzado hasta el día de hoy ha sido gracias a Él. Y si alguien no ha avanzado más, y si alguien piensa, es que yo no he visto la mano de Dios, no he visto que me favorezcan ciertas cosas, es que tu enfoque de fe no ha sido el correcto. Así que tenemos que venir y reconocerlo como Señor, porque lo primero que hace el centurión romano es decirle Señor. Y cuando él expresa esta palabra Señor, él estaba de todo su corazón diciendo esta palabra con sinceridad, con firmeza, con confianza, sabiendo que le habían hecho pensar y le habían enseñado que el César era el Señor y que sus dioses eran los que iban a definir su destino, pero ahora está delante del Dios verdadero y con esa humildad y firmeza está diciendo: Señor, te ruego, Señor, aquí estoy rindiendo todo lo que soy y lo que represento. ¿Cuántos han llegado a ese punto? Iglesia, esa es la posición que debemos tener siempre delante de nuestro Dios. Él es. Y si podemos lograr algo en la vida es porque Él nos ha dado la facultad y las capacidades. Lo que tenemos y lo que podemos hacer es para que se cumplan sus propósitos sobre la tierra. Y hoy tú puedes venir a la salvación de Jesús. Hoy tú puedes venir. Yo le hablo a los que recibieron esta invitación para esta transmisión y que no habían escuchado hablar este mensaje acerca de Jesús, que no sabían esta perspectiva acerca de Jesús. Él es el autor de la salvación. Él fue a la cruz del Calvario para morir por todos nuestros pecados y hoy es el día de salvación de tu vida y hoy es el día de esperanza, hoy es el día en que tu vida puede cambiar. Y si quieres recibirlo como Salvador, como Señor de tu vida y crecer en una fe donde tú veas todas las posibilidades que Dios puede hacer a tu vida, a tu familia y a tus generaciones de cambio, de bendición, de establecerte en un propósito claro en tu vida, entonces recíbelo como Señor y Salvador. Hoy la vida eterna está disponible. Hoy la esperanza de un cambio en tu vida es posible. Solamente repite conmigo en esta oración: Señor Jesús, hoy vengo a decirte que reconozco que tú eres el Señor. Perdona todos mis pecados. Rindo toda mi vida pasada a ti. Reconozco que Dios te envió para salvarme a mí. Reconozco que Dios te envió para darme esperanza. Abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador. Enséñame tu camino. Yo quiero crecer en fe. Esa clase de fe que es posible que yo pueda tener una vida transformada en el nombre de Jesús. Amén.